A 4.000 metros de altitud, en los Andes peruanos, el aire contiene un tercio menos de oxígeno que al nivel del mar. En esas condiciones, el corazón humano se acelera, los pulmones trabajan el doble, el cerebro empieza a fallar si no hay tiempo suficiente para adaptarse. Los alpinistas llaman a esa sensación el mal de altura. El cuerpo humano, diseñado para el llano, protesta ante la altitud como si fuera una agresión. La vicuña, que pesa 40 kilos y vive a esa altura toda su vida, no protesta. Corre. Puede alcanzar los 47 kilómetros por hora en pendiente sobre roca irregular a 4.000 metros. Su sistema circulatorio tiene el doble de glóbulos rojos por mililitro de sangre que un mamífero de llanura de tamaño comparable. Sus pulmones son desproporcionadamente grandes y su corazón late con una eficiencia que los fisiólogos que la han estudiado describen como extraordinaria incluso para un animal de alta montaña. Sobre ella, el cóndor andino planea sin batir las alas. Con 3 metros de envergadura, el cóndor no necesita el esfuerzo muscular del vuelo activo. Usa las corrientes térmicas que ascienden desde las laderas calentadas por el sol y vuela durante horas sin gastar casi energía. Desde esa altura ve todo. Los cadáveres que nadie más ha detectado. Los rebaños que se mueven por el altiplano. El puma que acecha en los riscos. Y el puma espera. No hace ruido. No levanta polvo. Sus almohadillas plantares tienen una consistencia que amortigua cada paso sobre la roca, y su pelaje uniforme de color tierra se confunde con las piedras del altiplano hasta que la distancia a la presa es de menos de 10 metros. En los Andes peruanos, nada ocurre por accidente. Todo lo que existe aquí llegó a través de millones de años de selección en uno de los entornos más exigentes del planeta. Y lo que no sobrevivió a esa selección no dejó rastro. En los próximos minutos vas a recorrer dos de los ecosistemas más extremos y más ricos en biodiversidad de América del Sur, los Andes peruanos y la cuenca amazónica peruana. Dos mundos separados por miles de metros de altitud y por condiciones climáticas radicalmente diferentes, pero conectados por la misma lógica de supervivencia. Vas a conocer 9 animales que son los verdaderos dueños de este territorio. Algunos llevan milenios siendo venerados por las civilizaciones que construyeron imperios en esta tierra. Otros son depredadores que la ciencia apenas ha empezado a comprender en profundidad. Y uno de ellos tiene la mordida más poderosa de todos los grandes felinos del mundo. La regla que los une es la misma en los Andes y en el Amazonas. Aquí la naturaleza no negocia, solo exige. Perú es uno de los 12 países megadiversos del planeta, una categoría que agrupa a las naciones que contienen más del 70% de la biodiversidad terrestre global. En un territorio de aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados, Perú tiene desiertos costeros, la cordillera andina, los valles interandinos, la selva alta o yunga y la selva baja amazónica. No es solo variedad geográfica, es variedad de presiones evolutivas. Cada zona climática ha producido adaptaciones específicas e independientes. Un animal que habita el altiplano andino a 4.000 metros ha sido moldeado por el frío extremo, la radiación ultravioleta intensa, la escasez de oxígeno y la aridez. Un animal que habita la selva amazónica baja ha sido moldeado por el calor, la humedad permanente, la competencia feroz entre cientos de especies en el mismo espacio y la abundancia de recursos que hace posible a su vez a los depredadores más especializados del continente. La cordillera de los Andes, que recorre el país de norte a sur como una columna vertebral de roca y nieve, no es solo una barrera geográfica, es la estructura que organiza todo lo demás, determina hacia dónde fluyen los ríos. Crea el gradiente de temperatura y humedad que define qué ecosistemas existen en cada altitud. Y ha actuado durante millones de años como un laboratorio de evolución donde las poblaciones de animales que quedaban separadas por las montañas desarrollaban adaptaciones independientes que a veces producían especies nuevas. El Amazonas peruano representa aproximadamente el 60% del territorio nacional. Es la parte más biodiversa de todo el país y una de las más biodiversas del planeta. Solo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, una de las más grandes del Amazonas peruano, los inventarios científicos han documentado más de 500 especies de aves, más de 150 de mamíferos y más de 250 de peces. Los animales que vas a conocer en los próximos minutos son una muestra de lo que existe en ambos mundos. En los Andes, el cielo y la roca son los dos dominios que definen todo lo demás.
el espacio aéreo que cubre las cumbres y los valles, y las laderas de piedra que conectan los pisos ecológicos. Dos animales los controlan con una precisión que sus respectivos linajes evolutivos tardaron decenas de millones de años en desarrollar. Uno domina mirando hacia abajo desde las corrientes térmicas a 5.000 metros. El otro domina mirando hacia arriba desde los riscos donde espera invisible. El cóndor andino, Vultur gryphus, es el ave voladora más pesada del mundo. Un adulto puede pesar hasta 15 kilos. Con una envergadura que supera los 3 metros, es también una de las de mayor tamaño. Pero lo que hace al cóndor extraordinario no es el peso ni la envergadura. Es la eficiencia con la que usa ese tamaño para volar sin gastar energía. El vuelo activo, el que requiere batir las alas repetidamente, consume una cantidad enorme de energía muscular. Para un ave del tamaño del cóndor, ese gasto sería insostenible en un entorno donde el alimento es escaso y está distribuido en grandes extensiones de terreno. Un buitre grande que dependiera del vuelo activo para cubrir las distancias que necesita recorrer para encontrar carroña gastaría más energía volando de la que obtendría comiendo. La ecuación no funcionaría. La solución que la evolución encontró fue el vuelo de planeo térmico, y el cóndor andino la ha llevado a un nivel de perfección que no tiene equivalente entre las aves. Las corrientes térmicas son columnas de aire caliente que ascienden desde el suelo cuando la radiación solar calienta la roca o el suelo desigualmente. En los Andes, donde la topografía produce diferencias de temperatura en distancias cortas, esas corrientes son abundantes y predecibles. El cóndor las usa como ascensores gratuitos. Entra en la base de una columna de aire ascendente, extiende sus 3 metros de alas y se eleva sin esfuerzo muscular hasta la cima de la columna. Desde ahí planea horizontalmente, perdiendo altitud despacio hasta que detecta la siguiente corriente y repite el proceso. Sus plumas primarias, las largas plumas del extremo del ala, están separadas como los dedos de una mano cuando el cóndor planea. Esa separación reduce la resistencia del aire en los bordes del ala y genera sustentación adicional que compensa la pérdida de altitud durante el planeo. Es una adaptación aerodinámica que los ingenieros aeronáuticos han estudiado para mejorar el diseño de alas de planeadores. Los estudios de telemetría que rastrean los movimientos del cóndor con transmisores satelitales han documentado vuelos de más de 170 kilómetros en un solo día sin que el animal batiera las alas más de un 1% del tiempo total de vuelo. En términos de energía gastada por kilómetro recorrido, el cóndor andino es uno de los animales con mayor eficiencia de desplazamiento que existe en el planeta. Un animal de 15 kilos que cubre 170 kilómetros gastando casi cero energía muscular. Es una solución de ingeniería que la evolución tardó millones de años en producir. Su función ecológica es la carroña. El cóndor no caza, no tiene las garras de un águila ni la velocidad de un halcón. Sus patas son más parecidas a las de un pavo que a las de un depredador activo. Detecta animales muertos desde alturas de hasta 5.000 metros usando principalmente la vista, que en los cóndores es extraordinariamente aguda y desciende para consumirlos con un pico diseñado para penetrar tejidos duros y extraer vísceras de cavidades corporales. Su cabeza calva, que en una fotografía de cerca produce en el observador humano una sensación de extrañeza o incluso repulsión, es una adaptación funcional de una elegancia notable. Las plumas se contaminarían irremediablemente con sangre, tejidos y bacterias al introducir la cabeza dentro de una cavidad torácica. La piel desnuda puede secarse y esterilizarse con la radiación ultravioleta intensa de la altitud andina en minutos. Un cóndor que termina de alimentarse de un cadáver y extiende el cuello al sol no está descansando, se está limpiando. El cóndor elimina los cadáveres que de otra forma acumularían bacterias patógenas en el entorno. En los Andes, donde las poblaciones de camélidos silvestres y domésticos son densas y donde los animales muertos, lejos de cualquier camino, nunca llegarían a ser descubiertos y enterrados por nadie, esa función de limpieza tiene consecuencias sanitarias reales para el ecosistema. El cóndor es, en ese sentido preciso, el sistema sanitario de las alturas. Los incas lo veneraron. En la cosmología andina, el cóndor es el mensajero entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el animal que transporta las almas. Su imagen está tallada en piedra en Machu Picchu, tejida en textiles de 2000 años de antigüedad, encontrados en tumbas del desierto costero, pintada en cerámicas.
Ningún otro animal de los Andes ha dejado una huella cultural tan profunda y tan duradera. Hoy, el cóndor enfrenta amenazas que sus ancestros nunca conocieron: plomo de municiones en los cadáveres que consume, colisiones con líneas eléctricas, reducción del hábitat por la expansión agrícola. Los programas de conservación han estabilizado sus poblaciones en algunos países, pero sigue siendo una especie en situación vulnerable. El puma con color, comparte el territorio del cóndor en los Andes, pero usa una estrategia radicalmente diferente. El cóndor domina el espacio abierto, visible desde kilómetros. El puma domina la invisibilidad. Es el felino con la distribución geográfica más amplia del hemisferio occidental, desde el extremo sur de Canadá hasta la Patagonia argentina, y en ese rango enorme ha demostrado una capacidad de adaptación que no tiene equivalente entre los grandes felinos del mundo. Caza desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud. Su dieta incluye desde ratones hasta animales de 300 kilos. En los Andes peruanos, el puma es el depredador terrestre dominante. Caza vicuñas, guanacos, venados de cola blanca, vizcachas y cualquier otro mamífero mediano disponible en su territorio. Su técnica es el acecho seguido de emboscada. Se aproxima a la presa usando la topografía como cobertura, reduciendo la distancia hasta el rango de ataque sin ser detectado, y entonces lanza un sprint explosivo que termina en un salto al cuello o a la nuca de la víctima. Sus almohadillas plantares, más gruesas que las de cualquier otro felino de tamaño comparable, absorben el sonido del impacto sobre roca. En terreno pedregoso, el puma puede moverse en silencio completo, incluso en superficies que producirían ruido con cualquier otro tipo de pisada. Es solitario. Cada individuo adulto mantiene un territorio cuyo tamaño varía entre 80 y 500 kilómetros cuadrados dependiendo de la abundancia de presas. La demarcación del territorio se hace con arañazos en los árboles, depósitos de orina y excrementos en puntos visibles. Dos pumas adultos del mismo sexo raramente se toleran en el mismo territorio. No ruge. El puma produce vocalizaciones que incluyen silbidos, chirridos y un sonido agudo que algunos observadores comparan con el llanto humano, pero no el rugido profundo característico de los grandes felinos africanos y asiáticos. En los Andes es su ausencia de sonido lo que anuncia su presencia. En el altiplano andino, entre los 4.000 y los 5.000 metros de altitud, donde el aire es tan delgado que encender una llama requiere esfuerzo y donde las temperaturas pueden bajar de cero incluso en pleno verano austral, tres animales definen el paisaje con una presencia que no ha cambiado fundamentalmente en miles de años. Son animales que la civilización humana más sofisticada de Sudamérica construyó alrededor suyo. El imperio inca no conquistó los Andes a pesar de la vicuña, la llama y la alpaca. Los conquistó gracias a ellos. La vicuña, Vicugna vicugna, es el camélido salvaje más pequeño y el más veloz de los Andes. Es también el animal cuya lana es más valiosa en el mundo, medida en precio por kilogramo. La fibra de vicuña puede venderse a varios miles de dólares el kilo en los mercados internacionales, superando con facilidad al cachemira y a cualquier otra fibra animal. La razón es su finura extrema. Un pelo de vicuña tiene entre 12 y 13 micras de diámetro, comparado con las 18 a 24 de la lana de oveja fina. Al tacto, una prenda de vicuña produce una sensación que los textileros describen como tocar agua caliente. Los incas entendieron este valor con precisión. La vicuña era considerada animal sagrado, propiedad exclusiva del inca. Su lana era reservada para la vestimenta de la realeza y para las ofrendas ceremoniales. La captura se realizaba mediante el chacú, una ceremonia de caza comunitaria en la que miles de personas formaban un cerco humano que se iba estrechando hasta que las vicuñas quedaban concentradas en un espacio donde podían ser esquiladas y liberadas. Matar una vicuña era delito castigado con pena de muerte. Los conquistadores españoles eliminaron esa regulación. Durante los siglos siguientes, la vicuña fue cazada sistemáticamente por su lana y por deporte. Para mediados del siglo XX, la población había colapsado de varios millones de individuos a aproximadamente 10.000. Era la trayectoria hacia la extinción. En 1969, Perú y Bolivia firmaron el Convenio para la Conservación de la Vicuña, que prohibía su caza y comercio.
En las décadas siguientes, con protección legal efectiva y programas de manejo comunitario que permitían a las comunidades andinas beneficiarse económicamente del esquileo controlado, la población se recuperó. Hoy hay más de 300.000 vicuñas en los Andes, la mayor parte de ellas en Perú. Es uno de los pocos ejemplos de recuperación completa de una especie al borde de la extinción. La llama, Lama glama, y la alpaca, Vicuña pacos, representan el otro lado de la relación entre el ser humano andino y los camélidos, la domesticación. Hace aproximadamente 7.000 años, en algún punto de los Andes centrales, las poblaciones humanas que habían cazado guanacos y vicuñas durante milenios comenzaron a controlar su reproducción en lugar de simplemente perseguirlos. No hay un momento fundacional identificable. Fue un proceso gradual de miles de años en que los animales más tolerantes con la presencia humana, los que no huían al primer movimiento, los que aceptaban el confinamiento sin morir de estrés, fueron seleccionados para reproducirse. Sus crías heredaban esa tolerancia, y la siguiente generación era un poco más domesticable que la anterior. El resultado, después de miles de años de selección artificial acumulada, fueron dos especies domésticas que no existen en estado salvaje en ningún lugar del planeta. La llama, derivada principalmente del guanaco, y la alpaca, derivada principalmente de la vicuña. La llama es el animal de carga. Puede transportar entre 30 y 40 kilos durante jornadas largas a altitudes donde cualquier animal de carga introducido por los europeos, caballos y burros, se agota rápidamente. Sus pulmones y circulación, heredados de sus antepasados salvajes de la alta montaña, funcionan con eficiencia extraordinaria a altitudes que paralizarían a un equino. Y es mucho menos exigente en términos de alimentación. Puede subsistir con el ichú y otras gramíneas duras del altiplano que un caballo no aprovecharía. No necesita granos importados, no necesita establos, no necesita herraduras. Necesita pasto andino, que es lo único que el altiplano produce en abundancia. El Imperio Inca construyó su sistema de caminos, el Capac Ñan, que conectaba más de 30.000 kilómetros de rutas a través de los Andes, sobre la capacidad de carga de la llama. Las caravanas de llamas transportaban tejidos de la costa a las montañas, alimentos del fondo de los valles, a los tambos de altura y minerales de las minas a los centros de producción. Sin la llama, el transporte de bienes entre los distintos pisos ecológicos del imperio habría sido imposible a la escala que requería un estado de ese tamaño organizativo. El Capac Ñan no fue construido para caballos porque los Andes no tenían caballos. Fue construido para llamas. La alpaca es el animal textil. Su fibra, más fina que la lana de oveja y disponible en más de 22 colores naturales sin teñir, fue la base de la industria textil andina precolombina. Las telas de alpaca, encontradas en tumbas del desierto costero peruano, conservadas durante 2000 años por las condiciones de aridez extrema, todavía muestran una finura y complejidad de tejido que los textileros modernos encuentran difícil de igualar con los medios actuales. Hay dos variedades de alpaca. La huacaya, la más común, tiene una fibra esponjosa y rizada que crece perpendicular al cuerpo. La suri, más rara y más valiosa, tiene una fibra que cae en mechones largos y lisos. Ambas producen una lana con propiedades térmicas superiores a la lana de oveja a igual peso, sin el picor que caracteriza a las fibras de lana más gruesas. Hoy Perú concentra aproximadamente el 80% de la población mundial de alpacas, con más de 3,5 millones de individuos. Para las comunidades rurales del altiplano andino, la alpaca sigue siendo la principal fuente de ingresos. Su lana, vendida a la industria textil nacional e internacional, financia la educación de los hijos, la construcción de casas y el acceso a servicios que de otra forma serían inalcanzables en esas altitudes remotas. Desde el altiplano andino, el terreno desciende hacia el este con una velocidad que asombra a quien lo recorre por primera vez. En menos de 200 kilómetros horizontales se pasa de los 4.000 metros del altiplano a los 100 metros de la selva baja amazónica. No gradualmente, con una brusquedad que hace que los ecosistemas se sucedan como capas en un corte geológico. El pasto alto y seco del altiplano, la zona arbustiva de la yunga baja, el bosque nublado donde los árboles están permanentemente envueltos en niebla, la selva alta con sus helechos gigantes y finalmente la llanura amazónica plana e infinitamente verde. La temperatura sube 30 grados en ese descenso.
La humedad relativa pasa del 20 al 90%. La diversidad de especies se multiplica por un factor que los ecólogos todavía intentan cuantificar con precisión. Cada kilómetro de descenso en altitud introduce nuevas especies que no existen en el piso anterior, y en ese dosel del Amazonas peruano, a 20 o 30 metros de altura sobre el suelo del bosque, el guacamayo azul y amarillo corta el verde oscuro del bosque como una llama de color que parece fuera de lugar en un mundo donde la regla general es la mimetización. No está fuera de lugar. Es la demostración de que en determinados contextos ecológicos la visibilidad es tan ventajosa como el camuflaje. El guacamayo azul y amarillo, Ara ararauna, tiene un azul en el dorso tan saturado que en determinadas condiciones de luz parece luminiscente. Su vientre es amarillo intenso. Sus mejillas blancas con líneas de plumas negras forman un patrón que es único en cada individuo, como una huella dactilar. En vuelo, en parejas o en grupos pequeños sobre el dosel amazónico, son uno de los espectáculos visuales más impactantes que produce este bosque. Son monógamos de por vida. Una pareja de guacamayos azul y amarillo forma un vínculo que dura décadas, posiblemente toda la vida del individuo, que puede llegar a los 60 años en condiciones favorables. Se aparean, construyen su nido en cavidades naturales de árboles grandes e incuban juntos. En los periodos fuera de la reproducción se mueven siempre juntos, se acicalan mutuamente, se alimentan coordinados. Su dieta incluye frutos, semillas y nueces de cáscara dura que abren con un pico diseñado para ello. La presión que pueden ejercer sus mandíbulas es suficiente para partir la nuez del coco. Pero su comportamiento alimentario tiene una particularidad que durante años desconcertó a los investigadores. Comen arcilla. En las orillas de los ríos amazónicos hay barrancos de arcilla expuesta, donde se concentran a veces cientos de guacamayos y loros de distintas especies para ingerir el material mineral. La explicación que los estudios han confirmado es química. Las semillas que consumen en estado no maduro contienen alcaloides y otros compuestos tóxicos que el cuerpo del ave no puede neutralizar por sí solo. La arcilla, ingerida junto con esas semillas, actúa como un absorbente que atrapa las moléculas tóxicas en el tracto digestivo y las neutraliza antes de que sean absorbidas. Es, en todos los sentidos técnicos, automedicación. El animal ha aprendido, a través de generaciones de selección natural o de transmisión cultural dentro de los grupos, que consumir un mineral específico en un lugar específico le permite comer alimentos que de otra forma serían tóxicos. El mono araña negro, Ateles paniscus, es el acróbata del dosel. Sus extremidades son desproporcionadamente largas respecto al cuerpo, lo que le da la apariencia de una araña gigante cuando se cuelga de las ramas con los brazos y la cola extendidos en múltiples direcciones. Pero lo que hace extraordinario al mono araña no son los brazos, es la cola. La cola del mono araña es prensil en su totalidad y tiene en su cara inferior una zona sin pelo con crestas epidérmicas que aumentan la fricción de agarre, exactamente como las huellas dactilares humanas. La zona de piel desnuda cubre aproximadamente el tercio distal de la cola. Puede sostener el peso completo del animal colgado de la cola sola, sin apoyo de las manos ni los pies, con la capacidad de aguantar esa posición durante periodos prolongados mientras los miembros superiores se dedican a alcanzar fruta en ramas que de otra forma estarían fuera de alcance. Funciona, en términos funcionales, como un quinto miembro con la misma capacidad de agarre prensil que los otros 4. Ningún primate del viejo mundo, ni los chimpancés, ni los gorilas, ni los orangutanes, tiene cola prensil. Es una adaptación exclusiva de algunos primates del Nuevo Mundo que evolucionó independientemente en América del Sur, mientras los primates africanos desarrollaban otras estrategias para moverse por los árboles. Esta arquitectura le permite moverse por el dosel con una velocidad y una eficiencia que ningún otro primate del Amazonas iguala. Puede cruzar espacios entre árboles de más de 10 metros en un solo salto, con la cola lista para atrapar cualquier rama si el aterrizaje no es exactamente el previsto. Puede colgarse de la cola y balancearse para ganar impulso antes de un salto largo. Puede comer con las 2 manos y los 2 pies libres mientras la cola lo sostiene. Rara vez baja al suelo, y cuando lo hace, camina bípedamente con los brazos levantados para mantener el equilibrio.
en un movimiento que los observadores describen como extraordinariamente parecido al de un humano. Esa preferencia por mantenerse en el dosel es estratégica. En el suelo del bosque amazónico, el jaguar caza. En el dosel, a 20 metros de altura, el jaguar no puede seguirlo. La altura es la seguridad del mono araña. Y perder la altura, perder los árboles que le permiten mantenerse elevado, es perder la única ventaja que lo separa del depredador más poderoso del continente. El capibara Hydrochoerus hydrochaeris es el roedor más grande del mundo. No parece un roedor. A primera vista parece un cerdo grande, con un cuerpo cuadrado y pesado que puede superar los 60 kilos, sin cola visible, con patas cortas y una cabeza grande de perfil recto. Pero sus dientes, que crecen continuamente durante toda su vida como los de todos los roedores, lo ubican sin ambigüedad en el mismo orden que el ratón y la rata. Lo que hace al capibara extraordinariamente eficiente como herbívoro semiacuático es la posición de sus ojos, orejas y fosas nasales, los tres en la parte superior de la cabeza, en una línea horizontal. Cuando el capibara está sumergido con el cuerpo bajo el agua, puede tener simultáneamente la visión, el oído y el olfato activos por encima de la superficie mientras el cuerpo permanece invisible desde la orilla. Esta configuración anatómica es la misma que tienen los cocodrilos y los hipopótamos. Es la solución que la evolución convergente ha producido en animales sin parentesco directo que enfrentan el mismo problema: ser herbívoros grandes y relativamente lentos en un entorno donde los depredadores acuáticos y terrestres comparten el territorio. Viven en grupos de hasta 40 individuos. La vida en grupo no es una preferencia social, es una estrategia de supervivencia calculada en términos de probabilidad de ser el individuo que el depredador elige. En un grupo de 40 capibaras, al borde del río, 40 pares de ojos vigilan en todas las direcciones. Cuando uno detecta peligro y lanza la alarma con un ladrido agudo, todo el grupo entra al agua en segundos. En el agua, el jaguar tiene menos ventaja. En tierra, ninguna. Pero hay algo que muy pocos documentales muestran del capibara, algo que los investigadores que los han observado durante años confirman. Mantienen una relación de mutualismo con docenas de especies de aves. Las garzas, los ibis, las jacanas y varias especies de aves pequeñas se posan sobre el lomo del capibara, mientras pasta y recogen los parásitos, garrapatas e insectos que viven en su piel. El capibara obtiene limpieza y detección temprana de peligro. Las aves obtienen alimento fácil. Ninguno de los dos lo decidió conscientemente. Fue la selección natural, actuando sobre millones de años de interacciones, la que produjo un comportamiento mutuamente beneficioso donde el animal más grande del ecosistema acuático actúa como plataforma de alimentación para docenas de aves. Y entonces, desde las orillas del río donde los capibaras pastan y las aves los rodean en aparente calma, el jaguar entra en escena. El jaguar Panthera onca es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después del tigre y el león. Un macho adulto puede superar los 100 kilos de masa muscular, aunque en la Amazonía peruana los individuos tienden a ser algo más ligeros que los del Pantanal brasileño, donde el hábitat abierto permite animales más grandes. Tiene la mordida más poderosa de todos los grandes felinos del mundo, medida como fuerza relativa al tamaño corporal. Su cráneo es ancho y robusto, notablemente más ancho y corto que el del leopardo o el puma de tamaño similar, con huesos cigomáticos protuberantes que anclan músculos maseteros de un tamaño excepcional. La presión de mordida que puede ejercer supera los 500 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para perforar el cráneo de un caimán adulto o la caparazón de una tortuga terrestre grande. Para comparar, la mordida del ser humano produce aproximadamente 70 kilos por centímetro cuadrado. La del león, alrededor de 170. La del jaguar, más del triple. Esa capacidad de mordida define su técnica de caza, que es radicalmente diferente a la de cualquier otro gran felino. Los leones y los leopardos matan estrangulando. Muerden el cuello y mantienen la presión hasta que la presa muere asfixiada o por rotura de vértebras cervicales. El tigre usa técnicas similares. El jaguar mata de forma diferente, con un mordisco directo al cráneo. Las caninas perforan el hueso temporal o el frontal y destruyen el tejido cerebral en el impacto inicial. La muerte es prácticamente instantánea.
Esta técnica tiene una ventaja práctica en el Amazonas que los biólogos tardaron años en comprender en su totalidad. La víctima no lucha. Una presa que muere por asfixia puede lastimar gravemente al depredador durante los minutos que dura el proceso. El jaguar amazónico caza con frecuencia animales que en otras circunstancias representarían un peligro serio para el depredador. Caimanes de más de 2 metros, pecaríes con colmillos que pueden cortar tendones, tapires que superan los 200 kilos. Para todos ellos, la técnica del mordisco craneal elimina el riesgo de resistencia. El jaguar nada con la misma eficiencia que camina en tierra. Es uno de los pocos felinos grandes para los que el agua no es un obstáculo, sino un territorio de caza activo. Entra voluntariamente en los ríos amazónicos para cazar peces grandes, tortugas acuáticas y captura caimanes tanto en la orilla como dentro del agua. Los estudios de radiotelemetría en el Amazonas peruano han documentado jaguares cruzando ríos de más de 500 metros de anchura como parte de sus desplazamientos normales dentro del territorio. Donde el leopardo evita el agua, el jaguar la busca. Su territorio individual es vasto, entre 20 y 200 kilómetros cuadrados, dependiendo de la densidad de presas y la competencia con otros individuos. Lo demarca con arañazos en los troncos a la altura del hombro, con depósitos de orina en puntos estratégicos y con vocalizaciones. El rugido profundo del jaguar, similar a una serie de toses graves y repetidas, puede escucharse en la selva densa a más de 3 kilómetros de distancia. Para las culturas indígenas de la Amazonía peruana, el jaguar no es simplemente el depredador más poderoso del continente, es una entidad del mismo orden que el río y la selva, fundamental, incontrolable y merecedora de un respeto que va más allá de lo que se da a otros animales. En la cosmología de múltiples etnias amazónicas, el jaguar conecta el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus. Los chamanes describen su poder de curación como la capacidad de adoptar la forma y la perspectiva del jaguar durante los estados de trance ritual. El animal que tiene la mordida más poderosa del continente es también el símbolo de la fuerza espiritual más elevada que esas culturas reconocen. El jaguar es el símbolo más visible de lo que está en juego en el Amazonas peruano, pero el jaguar no puede existir sin el bosque que necesita para cazar, ni sin las poblaciones de capíbaras y caimanes que constituyen su dieta, ni sin los ríos que son su territorio de caza acuático. El jaguar es el extremo visible de una cadena que empieza en el plancton del río y en las semillas que los guacamayos dispersan y en los insectos que los monos araña comen en el dosel. Proteger al jaguar significa proteger todo eso, y todo eso está bajo presión. Perú contiene en su territorio una paradoja que los ecólogos estudian con creciente urgencia. Es uno de los países más biodiversos del planeta y uno de los más amenazados simultáneamente. La deforestación de la Amazonía peruana ha acelerado en las últimas 2 décadas. Las estimaciones del Ministerio del Ambiente del Perú indican que entre 2001 y 2021 se perdieron más de 2 millones de hectáreas de bosque primario. Las causas son complejas y se superponen. Agricultura de pequeña y gran escala, minería ilegal de oro que contamina los ríos con mercurio, tala ilegal y construcción de infraestructuras que abren acceso a zonas antes inaccesibles. El jaguar necesita grandes extensiones de bosque continuo para mantener poblaciones genéticamente viables. La fragmentación del hábitat en parcelas aisladas produce islas de población que no pueden intercambiar individuos, lo que eventualmente lleva a la endogamia y al colapso genético que ya vimos en la pantera de Florida. Los corredores de conectividad entre áreas protegidas son la herramienta que los biólogos de conservación consideran esencial para evitar ese proceso, pero requieren acuerdos con propietarios privados y comunidades que tienen necesidades económicas inmediatas que compiten con la protección del bosque. El mono araña enfrenta una amenaza adicional que hace su situación especialmente delicada. Su tasa reproductiva es de las más bajas entre los primates del Amazonas. Una hembra da a luz una sola cría cada 2 a 4 años, y la dependencia de la madre se extiende durante más de 2 años. En términos poblacionales, esto significa que una reducción brusca en el número de individuos tarda generaciones en recuperarse, si es que se recupera. La vicuña, en cambio, es la historia de lo que es posible cuando la voluntad política y las comunidades locales se alinean.
Desde los 10.000 individuos al borde de la extinción en los años 60 hasta los más de 300.000 actuales, la recuperación de la vicuña es el argumento más sólido disponible para defender que la conservación funciona cuando se hace correctamente. La clave no fue simplemente prohibir la caza, fue crear un sistema en el que las comunidades que vivían con las vicuñas tenían incentivo económico directo para protegerlas. El chacu moderno, que permite el esquileo controlado y la venta de la fibra, genera ingresos que llegan directamente a las comunidades del altiplano. Ese modelo, que alinea el beneficio económico de las comunidades locales con la conservación de la especie, es el que los conservacionistas intentan replicar con el jaguar, con el mono araña y con los otros animales de este documental que enfrentan presión creciente. Hay una forma de medir la fragilidad de una especie que los biólogos llaman el tiempo de generación. Es el tiempo que transcurre entre el nacimiento de un individuo y el nacimiento del primer descendiente de ese individuo. En especies con tiempos de generación cortos, como los roedores o los insectos, las poblaciones pueden recuperarse de reducciones drásticas en el transcurso de meses o años. En especies con tiempos de generación largos, la recuperación tarda décadas. El cóndor andino pone un solo huevo cada 2 años. El pollo tarda entre 55 y 60 días en eclosionar. Después los padres lo alimentan y cuidan durante más de un año antes de que se vuelva independiente, y el cóndor no alcanza la madurez sexual hasta los 6 o 7 años de edad. Tiempo de generación, aproximadamente 10 años. Si ese huevo no sobrevive, la pareja puede intentarlo de nuevo antes del siguiente ciclo reproductivo, pero esa segunda oportunidad raramente produce un polluelo viable. En términos demográficos, esto significa que una población de cóndores tarda décadas en recuperarse de cualquier reducción significativa. Una población de 100 individuos que pierde el 20% en un año no recupera esos 20 individuos en 4 o 5 años. Los recupera, si las condiciones son favorables, en 30 o 40. La causa principal de mortalidad no natural del cóndor en los últimos años no es la caza directa, que está prohibida. Es el envenenamiento por plomo. Los cóndores consumen cadáveres de animales silvestres o domésticos que han sido cazados con munición de plomo. Los fragmentos de plomo que quedan en la carcasa, invisibles a simple vista, son consumidos junto con el tejido y producen una intoxicación progresiva que destruye el sistema nervioso. En los Estados Unidos, la transición a munición sin plomo en determinadas zonas de caza ha producido mejoras medibles en la salud de las poblaciones de cóndor. En los Andes peruanos, esa transición no ha ocurrido. El jaguar en el Amazonas peruano enfrenta la caza por conflicto con ganaderos. Cuando un jaguar mata ganado, el ganadero responde. No es crueldad arbitraria. Es una decisión económica racional en un contexto donde perder una vaca puede representar semanas de ingreso familiar. El problema no es la actitud del ganadero, es que el sistema no ofrece una compensación que haga viable tolerar la presencia del jaguar. Lo que une al cóndor andino y al jaguar amazónico, a la vicuña del altiplano y al mono araña del dosel, es que ninguno de ellos puede sobrevivir en el largo plazo sin que los humanos que comparten su territorio tengan razones concretas y económicamente viables para querer que sobrevivan. La naturaleza de Perú no es un museo. Es un sistema vivo donde millones de personas viven, trabajan y toman decisiones que determinan qué animales seguirán existiendo en 100 años. El cóndor que planeó sobre los Andes sin batir las alas durante este documental lleva en su diseño aerodinámico la solución que la evolución encontró para el problema de sobrevivir en una montaña donde el alimento es escaso y está distribuido en grandes extensiones. El jaguar que espera en la orilla del río lleva en su cráneo ancho y en sus músculos maseteros sobredimensionados la solución que la evolución encontró para cazar a los animales más resistentes del Amazonas. La vicuña, que corre a 47 km por hora sobre roca irregular a 4.000 metros, lleva en sus glóbulos rojos la solución que la evolución encontró para la hipoxia de la alta montaña. Esas soluciones tardaron millones de años en escribirse. No se pueden reescribir en generaciones humanas si se pierden. La historia de los 9 animales de este documental no empieza ni termina en el documental. El cóndor lleva planeando sobre los Andes desde antes de que existieran los incas. El jaguar lleva cazando en el Amazonas desde antes de que existieran los humanos anatómicamente modernos en ese continente.
La vicuña lleva corriendo en el altiplano desde antes de que nadie pudiera apreciar lo extraordinario de esa carrera. Lo que ha cambiado es que ahora hay algo en el sistema que no estaba antes. Una especie, la nuestra, con la capacidad de decidir si esos animales seguirán existiendo. Desde los 4.000 metros del altiplano andino hasta las llanuras inundables del Amazonas, Perú contiene en menos de 2 millones de kilómetros cuadrados una muestra de la biodiversidad que el planeta ha producido en millones de años de evolución. El cóndor, que planea sin batir las alas durante horas, usó 200 millones de años de evolución de las aves para llegar a esa eficiencia. La vicuña, que corre a 47 kilómetros por hora a 4.000 metros, usó millones de años de selección en el altiplano para producir ese sistema circulatorio. El jaguar, que perfora el cráneo de un caimán con un mordisco, usó millones de años de competencia con las presas más resistentes del Amazonas para desarrollar esa mandíbula. Ninguno de ellos está aquí por accidente. Cada uno es la solución más eficiente que la evolución encontró para un problema específico en un entorno específico, y ninguno de ellos puede ser reemplazado si desaparece. La vicuña es la única especie que produce esa fibra. El jaguar es el único depredador del Amazonas capaz de controlar las poblaciones de caimanes y capíbaras a esa escala. El cóndor es el único animal del altiplano andino con la envergadura y el sistema sensorial necesarios para detectar y eliminar cadáveres en las extensiones de territorio donde opera. Cuando desaparece un componente de este sistema, el sistema no se adapta de inmediato. Se desequilibra. Y los desequilibrios en ecosistemas complejos producen cascadas de consecuencias que los ecólogos pueden predecir en general, pero raramente en sus detalles específicos. El caso de la vicuña demostró que la recuperación es posible, que una especie al borde de la extinción puede volver si las condiciones son correctas y si hay voluntad para crearlas. Ese es el argumento más honesto que tiene la conservación. No que sea fácil, no que sea barata, sino que funciona cuando se hace bien. En las montañas de Perú nada sobrevive por suerte. Y los animales que todavía están aquí son la prueba de que durante millones de años algo funcionó. Si quieres más historias como esta, sobre los animales que dominan los ecosistemas más extremos del planeta y sobre las fuerzas que los amenazan, suscríbete. Hay un vídeo en pantalla ahora sobre otro territorio salvaje donde la naturaleza funciona con las mismas reglas que acabas de ver aquí. La pregunta que los próximos 20 años van a responder es si ese algo puede seguir funcionando con nosotros dentro del sistema. No es una pregunta abstracta, es la pregunta más concreta que existe. ¿Habrá cóndores sobrevolando los Andes en 2050? ¿Habrá jaguares en el Amazonas peruano en 2075? ¿Habrá vicuñas en el altiplano cuando los hijos de los hijos actuales sean adultos? Las respuestas dependen de decisiones que se están tomando ahora mismo. En los ministerios que aprueban o rechazan proyectos de infraestructura en hábitat crítico. En las comunidades andinas que deciden si el valor de la fibra de vicuña justifica protegerla. En los ganaderos amazónicos que deciden si el sistema de compensación disponible hace viable tolerar la presencia del jaguar cerca de su ganado. En los consumidores de los países ricos que deciden si vale la pena pagar más por productos que no tienen deforestación en su cadena de producción. La naturaleza de Perú no espera esas decisiones con indiferencia, las está absorbiendo año tras año en las cifras de deforestación y en los conteos de población de cada especie. El cóndor sigue planeando, el jaguar sigue cazando, la vicuña sigue corriendo y el mono araña sigue saltando entre las copas del Amazonas, a 20 metros del suelo donde el jaguar lo busca, usando una cola que tiene huellas dactilares como las nuestras para aferrarse a las ramas de un bosque que todavía existe. Por ahora. Esa es la historia de los verdaderos dueños de Perú. No la de los que más fuerza tienen, ni la de los que más tamaño tienen. La de los que mejor se adaptaron a lo que la tierra les exigió. La de los que llevan aquí millones de años porque la selección natural no encontró razón para cambiarlos. El altiplano los forjó con frío, altitud y escasez. El Amazonas los forjó con calor, humedad y competencia. Y Perú los tiene a todos, separados por una cordillera que en menos de 200 kilómetros crea dos mundos tan distintos que los animales que los habitan no comparten casi nada excepto el territorio y la misma regla fundamental. Aquí nada sobrevive por suerte.